Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de su canal favorito. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque como siempre tenemos una noticia que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y sinceramente ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle de un regreso que ha sido esperado con ansias por muchos y que, al parecer, ha tenido un impacto, digamos, muy especial, en una persona en particular. Prepárense porque vamos a hablar del regreso de Can Yaman del aeropuerto y la noticia que aseguran sacudió a Demet Özdemir. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den ese botoncito rojo ahora mismo, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas, y así formen parte de esta increíble comunidad. Pues bien, la historia que nos trae hoy aquí es digna de una telenovela, ¿verdad? Can Yaman, nuestro querido actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha regresado recientemente de un viaje, y su paso por el aeropuerto ha sido todo menos discreto. Ya saben cómo es esto de las celebridades, cada movimiento es analizado, cada foto es un meme en potencia, y cada declaración, aunque sea un simple saludo, se convierte en tema de debate. Pero esta vez el revuelo ha sido mayúsculo, y no solo por su llegada, sino por la sombra de un nombre que inevitablemente ha surgido, Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, Can y Demet compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, y la química entre ellos traspasó la pantalla, desatando una auténtica fiebre de fans que soñaban con verlos juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Aunque su relación sentimental es un tema que siempre ha estado rodeado de rumores y especulaciones, y que ellos mismos han mantenido con un hermetismo, pues, bastante particular, cada vez que hay un indicio, por pequeño que sea, de que sus caminos se cruzan o que sus vidas se entrelazan de alguna manera, el mundo entero de sus seguidores se paraliza. Entonces, ¿qué pasó exactamente en ese regreso al aeropuerto? Según lo que se ha filtrado y lo que se comenta en los medios turcos e internacionales, Can Yaman aterrizó tras un periodo fuera del país. Las cámaras, como siempre, lo esperaban. Y aquí es donde la trama se pone interesante. En medio de las preguntas de los reporteros, las fotos y los flashes, surgió la mención de Demet Özdemir. No fue una mención casual, no fue un me preguntaron por ella, no, la información que ha salido a la luz sugiere algo más, sustancial. Algunos reportes indican que a Can se le habría preguntado directamente sobre Demet, y su reacción, su respuesta, o incluso la forma en que se evitó la pregunta, habría sido lo que encendió las alarmas. Imaginen la escena. Él, recién llegado, cansado, pero siempre sonriente y dispuesto, se enfrenta a un torrente de preguntas. Y de repente el nombre de Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó Can? ¿Se puso nervioso? ¿Sonrió de forma particular? ¿Dio alguna pista sobre su relación actual o pasada? Los detalles son un poco difusos como suele ocurrir en estos casos, pero lo que sí está claro es que la mención de Demet Özdemir provocó una reacción en él, y esa reacción, a su vez, se ha interpretado como la causa de un supuesto shock en la propia Demet. Ahora bien, ¿por qué esto afectaría a Demet Özdemir? Si recordamos, la pareja tuvo un noviazgo que fue muy mediático y que, lamentablemente, llegó a su fin. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, y siempre se ha especulado con que hubo segundas oportunidades o sentimientos latentes. Es posible que al escuchar que Can fue preguntado por ella, o al ver la forma en que él habría reaccionado, Demet haya sentido una mezcla de emociones. Podría ser sorpresa, nostalgia, o quizás una renovada atención hacia él, o incluso, quién sabe, una pequeña punzada de incomodidad o recelo, dependiendo de cómo haya evolucionado su vida personal y sentimental desde su separación. Los fans, por supuesto, se han volcado en las redes sociales. Cada comentario, cada me gusta, cada publicación relacionada con este evento se ha convertido en un punto de encuentro para los defensores de la pareja, Candem, como cariñosamente se les conoce. Hay quienes aseguran que esto es una señal de que los sentimientos nunca desaparecieron, que la llama sigue viva y que, tal vez, este regreso al aeropuerto y la mención de Demet son el primer paso para un posible reencuentro. Otros, más pragmáticos, ven esto como una simple anécdota de la vida de dos celebridades que, a pesar de haber terminado su relación, siguen siendo figuras públicas y sus nombres siempre estarán ligados por el éxito que compartieron. Lo fascinante de todo esto es cómo la vida de las celebridades, a pesar de estar bajo el ojo público, sigue guardando misterios. Can Yaman, conocido por su carisma y su fuerte presencia escénica, es también un hombre que parece valorar su privacidad.
Sin embargo, el mundo del espectáculo exige que se comparta, y cada evento, por pequeño que sea, se magnifica. Su regreso al aeropuerto, que debería ser un momento común, se transformó en un evento noticioso de primer orden debido a la conexión implícita con Demet Özdemir. Piensen en las dinámicas de las relaciones humanas. Incluso después de una ruptura, es natural que las personas sientan curiosidad por la vida de sus exparejas, especialmente si la relación fue intensa y significativa. Si Demet se enteró de la pregunta y la reacción de Can, es posible que haya revivido recuerdos, o que se haya preguntado qué significaba realmente esa interacción. ¿Fue un simple comentario de prensa, o había algo más profundo detrás de la mención y la respuesta? La ambigüedad es lo que alimenta la imaginación y la especulación. Además, no podemos olvidar el factor de la fama. Cuando dos personas alcanzan un nivel de popularidad tan alto como Can Yaman y Demet Özdemir, sus vidas personales se convierten en un espectáculo paralelo. Los fans invierten emocionalmente en sus historias, y cualquier indicio de un giro dramático es recibido con gran interés. El regreso de Can al aeropuerto y la supuesta reacción que generó en Demet es exactamente el tipo de contenido que mantiene a las audiencias enganchadas. Analizando un poco más a fondo, ¿qué hace que este tipo de noticias sean tan atractivas? Creo que es una combinación de varios factores. Por un lado, la fantasía romántica. Muchos admiradores de Erkencikus idealizaron la relación de Can y Demet y, en el fondo, desean verlos juntos nuevamente. Por otro lado, está el morbo y la curiosidad humana. Nos gusta saber qué está pasando en la vida de las personas que admiramos, y los rumores y las especulaciones añaden un elemento de misterio y drama. Y por supuesto está la habilidad de los medios y las redes sociales para amplificar estas historias, convirtiendo un simple evento en un fenómeno viral. En el caso específico del regreso de Can Yaman, el hecho de que ocurriera en el aeropuerto, un lugar de tránsito y a menudo de despedidas y bienvenidas, le añade un toque cinematográfico. Imaginen a Can bajando del avión, quizás con una maleta, la luz del sol pegando en su rostro, y de repente, las preguntas empiezan. Y entre ellas, la que lo cambia todo. ¿Cómo habría sido esa pregunta? Tal vez algo como, ¿qué opinas de los rumores que te vinculan con Demet Özdemir? O, ¿has hablado con Demet últimamente? Y la respuesta de Can, o la falta de ella, habría sido captada por las cámaras y analizada hasta el último detalle por los fanáticos. Y luego, la noticia llega a Demet. ¿Cómo se entera ella? ¿Por un amigo? ¿Por un mensaje en redes sociales? ¿Por un contacto en la prensa? ¿Y su reacción es de sorpresa, de diversión, de enfado, de nostalgia? Es ahí donde reside el shock del que se habla. Es el impacto de ver que su nombre sigue resonando en la vida de su expareja, especialmente si ella ha intentado seguir adelante y construir una vida alejada de ese capítulo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida real y la ficción a menudo se difumina. Can Yaman y Demet Özdemir vivieron una historia de amor en la pantalla que cautivó a millones. Es natural que los fans deseen que esa química y esa conexión se trasladen a la vida real. Por eso, cada vez que hay un indicio, por pequeño que sea, de que sus vidas se entrelazan, la emoción se dispara. Este regreso de Can al aeropuerto y la repercusión que ha tenido en Demet es un claro ejemplo de cómo el pasado, incluso en el mundo del espectáculo, siempre vuelve. Son dos figuras que, aunque hayan tomado caminos separados, siguen teniendo un lugar especial en la memoria y el corazón de sus seguidores. Y mientras haya especulaciones, mientras haya rumores y mientras haya menciones, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir seguirá dando de qué hablar. En resumen, el regreso de Can Yaman del aeropuerto ha sido mucho más que una simple llegada. Se ha convertido en el epicentro de una noticia que ha sacudido, supuestamente, a Demet Özdemir, reavivando las esperanzas de los fans y alimentando las especulaciones sobre la relación entre estos dos icónicos actores turcos. La forma en que las preguntas sobre Demet afectaron a Can, y cómo esta información llegó a ella, ha generado un revuelo mediático que demuestra el profundo impacto que tuvieron juntos en la pantalla y quizás, fuera de ella. Y así llegamos al final de esta intrigante noticia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Creen que hay algo más entre Can y Demet? ¿Cómo creen que reaccionó Demet realmente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes.
Si les gustó este vídeo, no olviden darle ese pulgar arriba que tanto nos ayuda, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias exclusivas y análisis fascinantes. Hasta la próxima, mis queridos amigos.